Ya acabo de ver que estamos en línea. ¿Qué les parece si les apago el teléfono? Chicos, no. Apaguen el teléfono, no les va a sonar como me sonó la otra vez aquí en la predicación. Estamos en línea porque vamos a comenzar. Vamos a encomendar ese tiempo en las manos de Dios. Que el Señor nos hable, nos transforme por el poder de su palabra. Padre Celestial, es un privilegio estar aquí como tu familia, Señor. Reunidos para alabarte, para exaltarte, para disfrutar tu presencia, Señor. Padre, llegó el momento de sentarnos a tus pies y escuchar de ti, Señor Jesús. Te pido, Señor, que hables a través de mí, que pongas en mí tus palabras, Señor. Que fluya revelación, entendimiento y que quites cualquier velo de entendimiento que pueda haber en nuestros corazones para que podamos recibir la palabra con gozo, Señor. Que puedas, la semilla que se deposite en el corazón, producir mucho fruto para tu gloria y tu nombre, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy llegamos a la última sesión de esta serie que se llama Padres Sabios, Hijos Grandiosos. Es la 10ª sesión, 10 sesiones, ¿estuvo bien? Sí. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Sí. La verdad es que ha sido una travesía fascinante porque, digo, tienes una noción, tienes una idea general en cuanto a lo que la Biblia enseña, pero hasta que te pones a estudiarlo te dices, wow, o sea, todo lo que la Biblia instruye acerca de esta temática, de cómo ser buenos padres. Muchos padres se quejan de que, no, es que pues no hay manual para ser buen papá. No, sí hay. Nada más que nos falta diligencia para saber qué la Biblia dice al respecto. Y es lo que hemos estado viendo en esta serie. Hemos visto cuál debe ser el fundamento para poder ser buenos padres. Ahora habíamos comentado que la Biblia es el único fundamento firme en esta sociedad tan cambiante, de valores cambiantes, de tradiciones cambiantes, de ideologías cambiantes. Solamente la Biblia nos da un fundamento seguro para poder ejercer nuestro rol de padres. También habíamos platicado del diseño original para criar a nuestros hijos y de la importancia de evitar a toda cosa que se rompa ese diseño de padre y madre para juntos llevar a cabo el proceso de crianza. Y aún así, digo, vimos a los que en esa segunda sesión de cómo Dios le entra al quite cuando de plano no se puede. Cuando padres o madres que están criando a sus hijos solos, vimos cómo Dios le entra al quite para suplir esas fallas, esas carencias que hay en un matrimonio. Y Dios es fiel y lo hace. Obviamente, habíamos comentado que se batalla, se sufre un poco más, pero Dios es fiel y lo hace. También habíamos platicado acerca de la autoridad que ha sido otorgada a los padres y cuál es el propósito y la duración de la autoridad. Es algo muy importante. Propósito de duración, porque la autoridad de los padres dura una temporada y tenemos un breve tiempo para saber cómo vamos a afectar a nuestros hijos en ese sentido. También platicamos de las deficiencias con las que nacen los niños y los recursos que debes de tener como padre. Y esa es una de las claves que en todo el taller que me gustó aprender y enseñar y compartir con ustedes, que el éxito de ser buenos papás depende de los recursos que tú tengas. Si no tienes recursos, no tienes para dar. Y los chicos no van a sufrirlo. ¿Sí? Los niños tienen deficiencias y tú estás puesto como padre, como madre, para cubrir esas deficiencias y debes de tener los recursos que se requieran para eso. También vimos cómo, ya en términos prácticos, cómo se deben suplir las necesidades físicas, cómo se suplen las necesidades emocionales, cómo, de hecho, las necesidades emocionales son un punto muy ignorado, pero muy importante. Vimos cómo se lleva esto a la práctica. También habíamos comentado cómo se contrarresta la ignorancia en los niños, la falta de dominio propio y la naturaleza pecaminosa en el niño, con el proceso de corrección y disciplina. Un aspecto muy importante porque, por un lado, ha sido muy abusado y por otro lado tenemos ya corrientes ideológicas y demás que enseñan a los padres que no se debe dar, que los niños sanos y saludables crecen sin la corrección de los padres y porque son santos, ¿sí? También hemos comentado cómo somos responsables nosotros los padres de la enseñanza de nuestros hijos, no la escuela, no el pastor.
Papá tiene la responsabilidad de dar esa enseñanza tanto académica como espiritual a los hijos. Obviamente muchos padres la delegamos, pero el hecho de que se delegue no significa que se te quite la responsabilidad. Entonces tú tienes que asegurarte que se dé en la calidad y en los términos que tú como padre quieres que se den. También habíamos comentado, por último, la vez pasada, cómo debemos ejercer el gobierno sobre ellos para su protección. Como niños pequeños, tus hijos no tienen la capacidad de gobernarse, no tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento para tomar las sabias decisiones en su vida. Y tú estás ahí para contrarrestar y protegerlos en ese sentido. Y muchos padres han estado cometiendo el error de dejar que hagan lo que quieran, para evitarse problemas, conflictos, conlleva un esfuerzo y una incomodidad del poner orden y disciplina y gobernar sobre tus hijos. Tienes que estar al tanto de sus vidas y eso a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo. Sí, no hacerlo, habíamos comentado que deshonra a Dios, habíamos visto el caso de Eli, y lleva a tus hijos a su destrucción. Todo esto que hemos visto, si lo aplicamos, si lo llevamos en la práctica como padres, los que somos los que vamos a hacerlo, si tú como soltero, eso también lo habíamos platicado que es importante para ti porque tienes que empezar a tener y a construir los recursos que se requiere para tener eso. No, la idea es que no empieces en cero, sino ya con un conocimiento previo de cómo debemos hacerlo. Digo, por algo, no sé si la lógica de las universidades y las escuelas es que te preparas antes de entrar a la fuerza laboral. Bueno, la idea de esto es prepararte antes de que lanzarte al ruedo, si acaso eres soltero. Pero los resultados que se ven cuando llevas a cabo todos estos principios son increíbles. Aún familias que no son cristianas, que ponen en práctica muchos de esos principios, tú ves el resultado en los hijos, ¿sí? Tú ves hijos que se saben amados, sabios, entendidos, temerosos de Dios, que viven en sujeción a sus padres con debido respeto y que les va bien en la vida, les va bien en sus relaciones matrimoniales, les va bien en sus trabajos porque saben cómo tomar decisiones sabias y son personas sanas, son niños sanos. Obviamente hay excepciones, ¿sí? Tenemos a padres perfectos, pero eso no significa que todos vayan a salir buenos hijos necesariamente. Tienes el caso, por ejemplo, de Adán, ¿se acuerdan? El primer hombre con su padre Dios. Y no es que Dios haya hecho algo al respecto, que se haya equivocado, no. Simplemente Adán decidió rebelarse y separarse de Dios en ese sentido. Y puede haber casos, y uno asegura que todos los casos de tus hijos vayan a salir bien, pero sí disminuye los riesgos y las excusas para tus hijos que salgan mal, ¿sí? Si todo esto, las probabilidades de éxito son enormes. Entonces la idea es que disminuya los riesgos y que los guardes del enemigo sus almas aplicando esos principios que la Biblia enseña y que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y eso es algo muy importante porque algo que ha pasado en estos últimos años es que la función de padre y de madre ha sido grandemente subestimada hoy en día. Y con lo que hemos visto, quiero que adquieras un valor de la importancia crucial que tiene este rol. Ha sido tan menospreciada la relación que cuando tienes a tus hijos, este rol tan importante, lo delegamos muchas veces a instituciones, incluso tenemos familias y sabemos que hay familias en las que delegan el trabajo de la paternidad, un rol tan importante de discipulado, de educación, de crianza, a nanas o a las muchachas de la casa. Sí. Y las muchachas, porque no son los padres, no pueden aplicar todos los principios, no tienen el conocimiento y no tienen el interés, no son ni siquiera sus hijos. Sí. Obviamente hay excepciones. Mi mamá trabaja como nani cuidando hijos en varias familias. Pero son raros los casos de personas que saben cómo llevar a cabo este trabajo de crianza en los hijos. Y muchas veces sucede que vas a una familia, a una fiesta, a una reunión con la más gente y te cuentas varios casos. Te cuentas el caso donde empiezas a platicar, ¿qué haces? Pues soy ama de casa y me dedico a mis hijos. Y es como que algunos dicen, ¿qué es eso? O
sea, te ven o te pueden ver como que bicho raro o te pueden ver como que denigrante. O sea, que no te realizaste, no estudiaste, no llevaste a cabo tu trabajo y tu universidad, no lo estás aplicando. O sea, así se menosprecia ese trabajo y es una estrategia del enemigo para que descuidemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si tú los descuidas, él los va a tomar. Él les va a dar la crianza. ¿Y cómo? Ya habíamos platicado. Digo, la escuela los cría, los amigos lo crían y los programas de entretenimiento los crían. El mundo los absorben y les enseña las cosas y la cultura de este mundo. Luego nos preguntamos y nos sorprendemos, ¿por qué mi hijo pasó esto? Le he dado lo mejor. Pero nunca estuviste para hacer el trabajo de padre y madre. Entonces tienes este caso de la madre ahí que bicho raro. O tienes el caso de que en las reuniones nos ha tocado ver las mamás aquí y las nanas con los niños allá ocupándose de todo porque los papás están desatendidos por completo de eso. Qué triste. Qué triste que menospreciemos tanto este trabajo que lo deleguemos cuando no es necesario, cuando no se debe, cuando no hay una situación de urgencia para eso. Entonces, la idea es que no subestimes esto, que le quieres una importancia al trabajo de padre y madre, porque va a tener resultados. Tu buen trabajo va a afectar en la sanidad emocional, en la preparación que tu hijo va a tener para que tome decisiones sabias cuando se case, en su trabajo y en toda la vida. Le va a ir bien. Tú ves personas que les va bien en la vida y dices, y investigas y le rascas tantito y ves que tiene que ver por cómo fue criado, cómo fueron sus padres con ellos. ¿Sí? De hecho, en nuestro trabajo de consejería que nosotros realizamos y de ayuda a matrimonios y demás, los problemas matrimoniales, los problemas que viven las personas que damos consejería en la vida, tiene que ver por cómo fueron heridos y cómo fueron criados en su niñez. Así tal punto. Tenemos que hacer preguntas como, ¿cómo fue tu relación con tu papá? ¿Cómo te llevaste con tu mamá? ¿En qué contexto fuiste criado? ¿Por qué? Porque todo eso va arrastrándolo de grande. Imagínense qué tan fuerte. Entonces, si tú eres un papá y tú aplicas esos principios, vas a ayudar a que tu hijo tenga una buena familia, un buen trabajo. Vas a ayudar a que le vaya bien en la vida. No solamente vas a tener esa recompensa, sino que también vas a calificar para el liderazgo en la iglesia. Sí, la Biblia habla en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, de que una de los requisitos para el liderazgo dentro de la iglesia es que tú sepas ejercer buen gobierno en tu familia. Si no tienes buen gobierno en tu familia, si no estás llevando bien tu rol de padre y de madre, de esposo, esposa, no estás calificado para la iglesia. De hecho, Pablo lo pone, si no sabes gobernar bien su casa, está descalificado para gobernar la iglesia. Así de plano lo pone. Entonces imagínate, entonces no solamente va a tener una recompensa para con tus hijos, cómo les va a ir en el futuro, sino también va a tener una recompensa que vas a poder calificar para ejercer una función, un rol dentro de la iglesia. ¿Sí? Obviamente, cuando ignoramos estos roles, estos principios, es de esperarse que le vaya mal a tus hijos. Es de esperarse. Habíamos comentado eso especialmente cuando vimos el tema de la corrección, cómo el enemigo nos ha enseñado una técnica, una mecánica diferente para cómo criar a nuestros hijos que lleva a que sean insensatos, necios, desobedientes, que avergüenzan a los padres, etcétera, ¿sí? Les va mal en su trabajo, en su matrimonio. Y es ahí donde quiero dar una palabra de ánimo a los padres. Muchos padres que apenas vienen a Cristo y entienden esto, ya tienen los hijos ya formados ya prácticamente para independizarse. Y al ver esta serie, este material, dicen, chin, ¿cómo me gustaría regresar el tiempo y volver a comenzar? Sí, porque en su ignorancia cometieron todos los errores, violaron todos los principios y tuvieron graves consecuencias en los hijos. Déjame darte una palabra de aliento en ese sentido. Dios te perdona. Dios cubre tu ofensa. Dios cubre tus fallas, tus errores. Nadie es perfecto. ¿Sí? Y vamos pasando un proceso de conocimiento. Qué bueno que te acabas de dar cuenta. Tú puedes ayudar y aconsejar a tus hijos en que tomen el material, a que otras personas lo puedan llevar a cabo, pero la idea es que no hagas las cosas por culpa, ¿sí? Sino por amor y que tú aceptes el perdón de Dios en tu vida. Entonces, si no has pedido perdón a Dios por esas fallas, pídele perdón. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
La otra que puedes hacer es, oye, hay casos en donde dicen, ¿sabes qué? Ya la regué y mi hijo está mal. Sí, ya está grande, está teniendo problemas en su matrimonio o está dándose topes en la pared en la vida, tomando malas decisiones. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Algo que puedes empezar a hacer para compensar los daños que tú hiciste. Levantarte como intercesor de tu hijo. Si acaso no has hecho el compromiso de orar diariamente por él, por tu hijo, es tiempo de que lo hagas. Si acaso tú eres del caso de los papás de que no aplicamos, fueron padres negligentes y te acabas de entregar al Señor o te acaba de caer el 20 de los errores que cometiste, empieza a interceder por tu hijo. Es lo mínimo que puedes hacer para compensar las fallas que tuviste. Y hemos tenido testimonios asombrosos de personas que han cambiado, han salido adelante gracias a la oración de padres. Personas que se han convertido. Recuerdo, tuvimos el caso de Lucas Sáenz, que tuvimos una entrevista aquí de cómo él conoció al Señor porque fue secuestrado. Y ahí en esa situación se tuvo que entregar a Cristo. Pero lo que nos platicó después del video, sí, dice, chin, se me olvidó. Me dice, ¿qué se te olvidó? Decir que mi mamá estuvo orando por mí por años. Sí. ¿Cómo que se te olvidó que es por eso que fuiste secuestrado, mi chavo? Es por eso que Dios permitió esa situación para que vinieras a los pies de Cristo. Sí, su mamá intercesora doblando rodilla para que su hijo pudiera venir a los pies de Cristo. Y sucedió. Sí, hay muchos testimonios. Tú puedes, podemos platicarles un montón, pero no es el caso ahorita. Pero a lo que quiero animarte es, tu oración es poderosa. Tal vez no puedas dar la crianza otra vez a tu hijo porque ya está grande, pero sí puedes orar por ellos. También puedes llevarlos a los pies de Cristo. No solamente orar, compartirles de Cristo, llevarlos a la iglesia, compartirles el mensaje. Porque, déjame aclararte esto, ningún padre es perfecto. Va a haber fallas que vamos a tener, tanto los padres como los hijos. Y los hijos, nosotros buscamos en la medida de lo posible dar una buena crianza, pero no va a ser perfecta. Pero ¿sabes qué es lo fabuloso de la vida en Cristo? Lo fabuloso, lo hermoso de la vida en Cristo es que Cristo transforma todas las fallas tuyas y tus hijos para su bien. Entonces, oye, es que cometí graves errores. ¿Sabes qué? Estos errores que cometiste como padre, al llevar a tu hijo a Cristo, Cristo utiliza tus fallas para que tu hijo sea bendecido por causa de ellas. De hecho, te puedo asegurar que, como vamos a ver un rato más, es necesario que pasara eso para que tu hijo cumpliera su propósito en Cristo. Entonces, no es para que te sientas con culpa, sin esperanza. Ve a Dios que tiene el control de esta situación y que el Señor va a utilizar todo eso, porque no hay ninguna situación, ninguna decisión más grande que Dios en ese sentido. Dios toma el control y transforma las cosas malas y las vuelve para nuestro bien. Y la otra que puedes hacer para ayudar si fuiste un mal padre, ¿sabes cómo puedes ayudar bastante a tu descendencia? Siendo una persona fiel, apasionada, que vive en obediencia a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, así funciona. ¿Sabes? En la Biblia tú ves algo muy interesante de que por causa de la relación que Abraham tuvo con Dios y la relación que David, por ejemplo, tuvo con Dios, era un siervo apasionado por Dios que vivía en obediencia con Dios. ¿Es qué hacía Dios? Por amor a ellos, Dios se refrenaba de destruir a su descendencia. Por amor a sus padres. Y por amor a sus ancestros, a Abraham, a David y todo, él se refrenaba, no solamente se refrenaba, sino mostraba misericordia cuando ya no había que mostrar misericordia. Si fuera cualquier hijo de vecino, era bye bye contigo. De hecho, pasaje se dice en la Biblia que si no fuera por un pequeño remanente que nos dejaste, Señor, seríamos como Sodoma y Gomorra, porque así eran sus pecados. Pero dice Dios, te guardo y evito y no te destruyo por amor a mi siervo Abraham o por amor a mi siervo David. Y muchas personas no entienden que tu relación con Dios trasciende tu generación. Es algo que vimos cuando vimos Impacto Generacional. Te invito a que veas esa aplicación. Vimos cómo tu obediencia, tu fidelidad a Dios va a afectar tu descendencia. Y tenemos casos aquí en ese sentido. De cómo, aunque los hijos se desviaron, por la fidelidad de Dios,
¿sí? A un ancestro, Dios los toca más adelante por amor a los ancestros, por amor al Padre, por amor a los que estuvieron, a los que los precedieron. ¿Sí? Entonces, por amor a ti como Padre, Dios puede tener compasión de tu descendencia. Sé fiel a Dios. Es un regalo que puedes tener por tu descendencia. Es por parte de los padres, por parte de los hijos. ¿Saben? Hay muchos hijos que viven una situación de escuchan estos principios y dicen, tanta perfección suena un sueño guajiro, suena irreal. Porque en sus casas no ven nada de eso, como hijos. Sí. Y como hijos estás con las manos atadas porque no puedes cambiar a tus padres, sino cambiarte solamente a ti mismo. No puedes poner en orden. Yo recuerdo cuando vivía frustrado de adolescente, de joven, porque sabía lo que tenía que hacer mi papá, pero no lo hacía. Y era frustrante saber la teoría y toda la cosa y vivir bajo un mal liderazgo. Era terrible. Hay muchos niños o hijos que dicen, sería genial que fuera así en mi casa, pero la verdad es que a mis papás ni les importa ni quieren cambiar. Sí. O, no, es que mis papás ni siquiera son cristianos. No les importa Dios. No les importa conocer sus palabras, sus principios. O hay muchos que se identifican con esta frase. Yo decía, es que mi casa era casa de locos. Gritos, pleitos, platos volando, abusos, maldiciones. Y cuando había cosas volando, literalmente había cosas volando. En mi casa perdíamos varios teléfonos por causa de... ¡Ahí va el teléfono! Sí. Por esa dinámica. Hay casos, incluso casos de padres que no solamente es una casa de culto, sino es una casa de demonios donde están papás metidos en ocultismo, con brujería, santería y demás. Y no solamente hay un maltrato físico, sino que hay toda una especie de ocultismo y de opresión demoníaca por causa de los pecados de los papás. De hecho, les invito a que en ese sentido vean el testimonio de Nicky Cruz, de cómo fue criado. Él fue criado, tuvo una niñez espantosa. Nicky Cruz fue una persona líder de una de las bandas más grandes de Nueva York, y se entregó a Cristo, Dios lo salvó. Pero te platica cómo era su niñez. Y escucharla, para mí fue un consuelo. Fue como, wow, yo viví en la gloria. Porque estaba grueso, ¿sí? Cómo fue criado, sin amor o con abusos. Lo utilizaban para cuestiones de ocultismo y demás. Fue terrible. Y aunque hay abusos que ameritan denuncia, abusos físicos, sexuales, etcétera, que padres en su pecaminosidad cometen contra los hijos y ameritan que sean denunciados, todos los padres que no siguen los principios de Dios tal cual los enseña, producen cierto abuso, cierto daño a los hijos. Entonces, en cierta forma, todos cometemos ese tipo de abusos por nuestra ignorancia. Pero a ti como hijo, ese es un mensaje que quiero darle a los hijos. Si tengo malos padres, muchos se van a preguntar, entonces, ¿estoy acabado? O, oye, tengo padres que me dañan, me insultan, son egoístas, no se preocupan por mí. ¿Estoy acabado? Déjame decirte, hay esperanza. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, hay esperanza. ¿Sí? Dios ha ordenado, porque Dios ha ordenado todas las cosas que obren para tu bien, incluso el mal liderazgo de tus padres. Dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es genial este versículo. En momentos de dificultad, en momentos de estrés, esto me secaba a flote. Sabiendo que iba a obrar por mi bien, no había cómo. En momentos, obviamente le sufría, le lloraba, pero saber que aún en mal liderazgo que estaba sufriendo, iba a obrar por mi bien, es un alivio. Y es un alivio que va a ser para ti. Dios ha ordenado que todas las cosas obren para tu bien. Por eso, podemos decir, como dice en la Biblia en Romanos 8:37, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando habla de que somos más que vencedores en todas las cosas, es neta, es real.
Y te voy a platicar cómo lo pude vivir yo, experimentar yo en mi vida. Sí, pero esa victoria es única y exclusivamente porque has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en ti. Si no mora en ti, estás... Sin el Espíritu de Dios no hay esperanza. Y si tú eres un hijo que ha vivido abusos y demás, y no te has entregado a Cristo, la única esperanza es que primero te entregues a Cristo. Y si ya eres cristiano, tienes el Espíritu de Dios morando en ti, hay esperanza. Dice 1 Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando habla del mundo, habla de todo el lado pecaminoso del mundo, toda ideología, toda persona que se levante en contra de la voluntad de Dios. Y cuando la gente peca contra ti y cuando la gente quiere destruirte, está pecando contra la voluntad de Dios, está hablando de cómo puedes vencer esas situaciones. Dice, vuelvo a leer 1 Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Obviamente, esto no quita el sufrimiento que puedas tener. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como acabamos de leer, esas aflicciones, ¿sí? No quita que vaya... Te lo voy a poner de esta forma. Es como cuando vas al ring a jugar box, ¿sí? Vas a tener victoria asegurada, pero no significa que vas a salir ileso o sin recibir uno que otro golpe. Pero vas a salir vencedor. La misma situación aquí se menciona. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y la ventaja es que esa victoria que Jesús tuvo, cómo venció al mundo todas aquellas personas que querían hacerle daño, cómo estuvo por encima de esas circunstancias adversas, también se aplica a ti porque tú has nacido de Dios. Entonces sí hay esperanza. Y en ese sentido quiero platicarte cómo lo que te estoy diciendo no es mera teoría, es verdad. Fíjate, en mi caso, tuve papás que vienen de un trasfondo difícil. Mis papás no conocían a Cristo. Es que no tenían ni siquiera los recursos emocionales, espirituales, ni el conocimiento para hacer bien su trabajo. Entonces hubo como tú puedes imaginar, un montón de violaciones a los principios de Dios en cuanto a cómo se debe criar a los hijos. Podemos mencionar, así como dices, oye, ¿cómo no se debe criar un hijo? Bueno, había mucho de eso en mi familia. Por gracias a Dios vino Cristo. Antes de Cristo, sin embargo, eran unas situaciones difíciles. Había pleitos entre ellos, literalmente volaban cosas, gobernaba la histeria. Las palizas que nos daban eran sanguinarias, literalmente, sí, de nuestros padres. Los reños eran continuos. Nos sentían, mi padre, recuerdo, nos hacía sentir una carga económica que no le importábamos. No había expresiones de cariño, o sea, un te amo por parte de mi papá, un abrazo, no había nada de eso. Al contrario, veías que la relación entre mis padres, mi papá, por ejemplo, hacia mi mamá era sumamente abusivo, injusto hacia con ella. Y obviamente, la relación entre mis hermanas y yo era sumamente hostil por causa de todo eso. O sea, nos agarramos a pleitos, pero a golpes, pero intensos. Había noches incluso que me quedaba llorando por ver la situación tan difícil que estábamos viviendo. Y eso nos llevaba muchas veces a orar y a anhelar nuestra independencia. Lo primero que quería era ya irte de la casa. Tal vez era de mi parte, pero yo he escuchado a otras personas que han pasado por esa situación igual, donde dicen, ya quiero salirme de mi casa por la situación tan terrible que estaban viviendo. Pero en eso vino Cristo a nuestras vidas y cambió el mundo de cabeza. ¿Saben? Fueron mi mamá, mis hermanas, empezamos a ir a la iglesia, el Señor empezó a cambiarnos. La relación entre mis hermanas y mi mamá mejoró notablemente, ya no había pleitos, ya no había egoísmo. Lo recuerdo yo que iba, imagínate, adolescente, ¿qué haces que de adolescente? Eres una egoísta que no piensas en ti mismo. Yo no podía ir a la tienda a comprarme unas papitas sin pensar en mis hermanas y comprar algo a ellas, imagínense. O sea, era raro. Sumamente raro ya que fuera considerado. Pero el Espíritu Santo, cuando mora en ti, empieza a hacer cambios.
y te empieza a trabajar, moldear en tu familia. Y el único detalle es que todos se habían convertido en mi familia y empezó a gobernar la paz, empezó a gobernar el amor, pero mi papá no se convertía. Híjole. Y si había alguien que nos hacía la vida de cuadritos y por el cual sufríamos por el mal liderazgo, era con mi papá. Y recuerdo que yo oraba tan intensamente. En serio, si alguien por el quien oraba, era por mi papá. Señor, salvo y tal cosa. ¿Pero por qué? La verdad es que no sabía que yo estaba orando con la motivación incorrecta. Yo estaba orando buscando mi comodidad, no su salvación realmente. Y una noche que estaba orando, de esas veces que el Espíritu Santo te habla, dice, no lo voy a cambiar. Yo, no voy a cambiar. No, primero te voy a cambiar a ti por medio de Él. Y quiero que entiendas esta dinámica. Este mismo principio, Señor, lo hace vez tras vez. Te pone bajo un liderazgo que no puedes cambiar. Y una situación en la cual no puedes salirte. Para forjar en ti cosas que de otra forma no podría forjar en ti. Entonces, aunque había mejorado grandemente la relación con mi familia, la relación con mi papá era literalmente tormentosa. Seguía siendo abusivo, seguía siendo demás. Y yo seguía anhelando mi independencia, quería salir de ahí. Las noches de llanto no se quitaban. Sí. Había una situación de injusticia, de enojo. Pero, ¿sabes? En medio de esa situación, el Señor empezó a pulir. Me enseñó a amar. Mi papá no podía decir que era una persona humilde, que digamos en ese sentido. Pero Él, por medio de Él, me enseñó humildad. O sea, me enseñó a humillarme, a reconocer. Sí. Me enseñó también cómo estar bajo autoridad. Y autoridad de alguien con quien no estás de acuerdo. Lo cual es sumamente difícil. Fácil es cuando, sí, estamos en el mismo sentir y toda la cosa. Pero no, era difícil. Me enseñó incluso Dios en medio de una situación tan intensa cómo ser consolado y ser sanado por Él. Y me enseñó cómo ser feliz en cualquiera que sea mi situación. A tal punto llega la situación donde volteo atrás, obviamente, eventualmente me independicé y demás, pero llegó un punto donde ya no quería salir de la casa, en el sentido que ya no tenía la urgencia. Sí. Y volteo atrás y veo que Dios estuvo conmigo en cada momento, en cada episodio que viví en mi juventud. Y que Él permitió y utilizó cada situación para trabajar conmigo, enseñarme muchas cosas y poner en práctica otras tantas. A tal punto te puedo decir hoy que aunque fue una situación tormentosa y difícil, si pudiera volver a escoger a mis padres, con todas sus dificultades, con todos sus errores, los volvería a escoger. Con los mismos defectos, con las mismas fallas. No le cambiaría nada. Dices, ¿por qué?